nuestras Biblias en el Salmo 119 y vamos a leer la siguiente estrofa de este himno. Cada semana estamos siendo desafiados por el estudio de este salmo a pensar en el efecto que la palabra de Dios tiene en el corazón del pueblo de Dios. Y estamos arrancando recién con los primeros conceptos, pero ya ha sido muy precioso poder pensar en que el Señor nos ha dejado en su palabra todo lo que necesitamos para cualquier etapa de la vida y cualquier desafío que pueda venir. La Escritura es la que nos va a guiar y sostener. Y el Señor nos ha dado testimonios también para que veamos que esto es un patrón. Todos los que andan en el camino de Jehová, en sus caminos, todos los que guardan su ley, los que se deleitan en sus mandamientos, ellos son benditos de Dios. Ellos disfrutan del gozo, de las bendiciones de Dios. Y nosotros acá estamos en diferentes etapas, pero miramos hacia adelante y cuando pensamos en el futuro, tenemos que tener la misma determinación que el salmista tuvo. Vamos a obedecer la ley de Dios, vamos a buscarla con todo nuestro corazón y dejar que el Señor obre en nuestra vida y dé el efecto que la palabra tiene en todos los que la buscan. Así que hoy vamos a leer la próxima estrofa, vamos a leer del versículo 17 al 24. Y déjenme leerlo primero y después explicarles de qué trata este pasaje. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo medita en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Este salmo, esta sección del salmo, por primera vez va a introducir un tema que va a ser muy frecuente a partir de ahora, y es el tema de los enemigos. Y hasta ahora lo que había visto el salmista era su propio corazón y los peligros de desviarse de Dios por su propio corazón. Pero ahora empieza a mirar hacia afuera y va a introducir a su experiencia este otro factor, y es que va a haber dificultades. Y muchas de estas dificultades van a venir de parte de enemigos. Y podríamos tomarlo desde el concepto de la persecución y el ataque de los que no aman a Dios. Y esto viene desde el comienzo de la historia, cuando en la familia de Adán y Eva se van a dividir dos linajes y los descendientes de Caín van a representar a un pueblo rebelde guiado por Satanás y sus propios deseos, y el linaje de Set va a representar a un pueblo temeroso de Dios. Y entonces hay una guerra que comenzó ahí en el huerto, cuando Dios le dijo que iba a haber enemistad entre la simiente de Satanás y de la serpiente y la simiente de Eva. Y esta enemistad ha estado a través de todos los tiempos. Entonces no nos sorprende que el salmista esté encontrando dificultad. Y cuando él dice, yo voy a buscar a Dios con todo mi corazón, voy a estudiar su palabra y voy a vivir de acuerdo a sus preceptos, que él también ahora nos va a decir, ahora encuentro que en el camino aparecen enemigos y dificultades.
Y una de las cosas que estamos orando por ustedes es que durante este tiempo de estudio en el CCP vos puedas afirmar tu corazón en convicciones que te sostengan el día de mañana. Porque las dificultades van a venir de muchas formas, de muchos contextos, van a aparecer, pero el Señor te ha dado todo lo que necesitas para enfrentarlas, sin importar cuáles sean y lo feo que se ponga. Y este pasaje es uno de los muchos que vos tenés para recordarte que Dios te dio en la palabra todo lo que necesitas para lidiar con esa dificultad. Así que el título del mensaje de hoy es El siervo de Dios enfocado en la palabra ante sus adversarios. El siervo de Dios enfocado en la palabra ante sus adversarios. Lo que nos va a mostrar el salmista es cómo va a vivir este hombre que ha hecho de el foco de su vida y la prioridad de su vida el andar en la ley de Dios. Y cómo eso también va a ser la clave para enfrentar la dificultad y la persecución. Él se ve a él mismo como un peregrino, dijo ahí, como un siervo de Dios. Entonces, este es el marco, ¿no? Cómo el siervo de Dios va a encontrar en la palabra todo lo que necesita para lidiar con esa tensión. Así que arranca en el versículo 17 con este clamor: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. El salmista comienza haciendo un pedido al Señor y él anticipa una respuesta positiva. Él espera en que Dios va a responder a este pedido y que le va a dar lo que él tanto necesita. Él se presenta a él mismo como el siervo de Dios. Esta palabra, siervo, aunque puede tener varios sentidos, puede ir desde esclavo hasta también cuando se hablaba de un sacerdote, por ejemplo, que estaba al servicio de los dioses, se usaba esta misma palabra. Entonces es un rango grande, pero en general lo que está indicando esta palabra es que el salmista se ve a él completamente rendido a la voluntad de Dios. Él está sujeto a Dios, lo reconoce como su Señor, su amo, su Dios, y entonces él acepta los propósitos de Dios, la guía de Dios, los planes de Dios. Y él ha dedicado ahora toda su vida para que Dios sea honrado con su vida y servirle. Así que él se presenta así, en mucha sinceridad y humildad, como alguien que está bajo el gobierno de Dios para los propósitos de Dios. Y el pedido que él le hace a Dios, a este Dios a quien él reconoce como su autoridad suprema, es que viva y guarde tu palabra. La expresión que viva puede tener el sentido de mantenerse físicamente vivo y por las dificultades que va a enfrentar, esto no sería algo descabellado, que él esté pidiendo: Señor, protégeme. Pero la expresión, por todo el contexto del Salmo, aparentemente tiene más que solamente que me mantenga vivo. Esta expresión de la vida se está refiriendo no solo a la preservación de la vida, sino a la cualidad de la vida, a la característica de la vida. A esa vida que el salmista quiere disfrutar de la comunión con Dios, en donde él puede vivir en obediencia a Dios para la gloria de Dios. Esa vida es a la que él se está refiriendo y es lo próximo que va a mencionar. Él está esperando que Dios le dé una vida llena y abundando de el favor de Dios. Que Dios dirija esta vida para que él pueda disfrutar de esa comunión que le va a llenar de sus beneficios. Esa es la vida que él está anhelando. Y este es un anhelo legítimo, ¿no? Este es el corazón del Hijo de Dios. El Hijo de Dios quiere experimentar esta vida. Y entonces agrega algo más al final y guarde tu palabra. Este y guarde tu palabra va
pegadito a este pedido. Lo que está dando a entender es si Dios responde esta oración, si Dios me da vida, entonces voy a guardar su palabra. O sea, lo que le pide es que viva y entonces que guarde tu palabra. Dando a entender que en la medida en que Él viva esta vida de comunión, bajo la bendición de Dios, siendo dirigido por Él, en esa medida Él va a poder cumplir este compromiso que Él ha hecho ya, que Él va a obedecer todo lo que Dios le dio para hacer. Y ya hemos señalado esto, que estas dos cosas van de la mano. Obedecer la palabra de Dios no es solamente el seguir reglas frías que se imponen sobre nosotros, sino que el guardar los mandamientos de Dios es el resultado de vivir en una comunión con Dios, disfrutando de Él como nuestro amor más grande y recibiendo las bendiciones de Él y entonces viviendo en obediencia a Él. Estas dos cosas son inseparables. Y como Él desea guardar la palabra de Dios, Él está pidiéndole a Dios con humildad, como uno que se presenta como el siervo de Dios, para que Dios haga ese efecto en su vida y le permita avanzar en la santidad que Él tanto desea. Lo próximo que dice es, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Este pedido de abrir los ojos del salmista no es otra cosa que el pedido por la iluminación que tanto necesita el siervo de Dios para poder ver lo que tiene en las palabras de Dios. Él entiende que su relación con la palabra de Dios no está separada de su relación con Dios. Son dos cosas que van de la mano, son dos lados de la misma moneda. Entonces, lo que está diciendo ahora es para poder entender la palabra de Dios, yo necesito el obrar directo de Dios en mi vida, que lo describe acá con esta expresión, abrir mis ojos. La palabrita ahí, abrir los ojos, tiene la connotación de descubrir o quitar el velo para permitir la percepción de uno. Lo que el salmista está queriendo es poder tener una visión perfecta. Muchos de ustedes saben lo que es luchar con problemas de la vista, ¿no? Y tener que estar ahí luchando, ¿no es cierto?, para saber si estás viendo bien o no algo. El salmista, cuando está diciendo abrir los ojos, lo que está pidiendo es quitar cualquier impedimento que haría que mi visión de la verdad sea borrosa o no pueda percibir o entender todo lo que hay ahí. Lo que quiero ver es todo. Quiero tener visión de rayos X. ¿Quién daría que yo pueda abrir las Escrituras y poder verla tal cual es y entender todo lo que hay en las Escrituras sin ninguna traba y sin ningún impedimento? Y esto es lo que Él está pidiendo. Y Él quiere que Dios le dé esa clase de visión para poder mirar, para poder concentrarse en la ley y poder usar esa capacidad para poder ver todo lo que hay en esa ley. Fíjate cuánto el salmista, si bien en su época no estaba terminada la revelación, y si bien la escritura se estaba produciendo todavía, el salmista no le está pidiendo a Dios que le dé nueva revelación. Si bien Dios lo va a hacer, y aún lo que él está escribiendo se va a convertir en palabra inspirada de Dios. Pero él no le está pidiendo nueva revelación, lo que le está pidiendo acá es aquello que ya fue dado, aquello que ya tengo, quiero verlo completamente. No es más, sino que es el poder usar bien lo que ya tiene. Hoy parece que hay tantas personas esperando que Dios haga algo sobrenatural en el darles algo más de lo que ya tienen. Entonces esperan recibir de Dios su guía y su dirección de un sueño, de una visión, de algo extra que Dios podría dar.
Pero el sentir del salmista acá debería confrontar ese corazón y decir, lo que debemos anhelar no es encontrar algo nuevo, sino que es ver lo que Dios ya nos dio, pero entenderlo completamente. Porque ahí es donde están esos tesoros que son los que Dios proveyó para el bien de nuestra alma. La forma como se refiere a esos tesoros acá es: miraré las maravillas de tu ley. Con esa visión de rayos X, lo que va a hacer el salmista es ocuparla en poder mirar, y el objeto ahora de su mirada es las maravillas de tu ley. Esta expresión, las maravillas, tiene que ver con las cosas extraordinarias de la ley de Dios. Cosas maravillosas, cosas que no son comunes, cosas que no encontrarías en ningún otro lado. Son las cosas sobrenaturales. No es que el salmista está tratando de buscar algo asombroso o algo sobrenatural solamente por el hecho de su fascinación, sino que él lo que está viendo es: esto es lo que la Escritura contiene. Y yo quiero dedicar esa capacidad que Dios me da para entender, para poder ver todas estas cosas asombrosas que están en su palabra. Lo que está dando a entender es que detrás de la superficie, las Escrituras comunican verdades que son sobrenaturales, que tienen que ver con todos los aspectos de la vida y de la sabiduría, y que están ahí guardadas para todo aquel que va a escudriñarlas, pero que a la vez recibe de parte de Dios esta capacidad sobrenatural de ver. Porque ver las Escrituras no es solamente una actividad académica. Claro, una persona puede mirar y entender las palabras de las Escrituras. Un inconverso lo puede hacer, alguien sin Cristo lo puede entender y puede llegar a la interpretación correcta. Lo que no puede percibir es el tesoro que está oculto en esas palabras. No porque haya diferentes niveles de interpretación, sino porque Dios tiene que abrir los ojos del entendimiento para que Él vea ese tesoro y para que Él se admire de esas maravillas, de eso sobrenatural. Y esto es verdad para un inconverso que está totalmente cegado y que necesita un nuevo corazón para poder percibir estas verdades. Y es verdad también para el pueblo de Dios que está esperando en el Señor y dependiendo cada día para que Dios abra sus ojos y Él pueda ver con esa clase de visión. En el Antiguo Testamento ya estaba esta doctrina bien establecida. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 2, dice que Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron nuestros padres, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. El pueblo de Israel vio todas esas señales, pero no tenía el corazón para entenderlas. No tenía los ojos para verlas y los oídos para oírlas. ¡Qué tragedia! Y no es una tragedia similar la del hombre que se puede parar delante de las Escrituras cada día, memorizarlas, aprender sus grandes doctrinas, sacarse las mejores notas, pero de la misma manera no tener los ojos para ver las maravillas de la ley. No te confundas. Solo tenerlas y solo estudiarlas, solo observarlas y verlas, no te hacen valorarlas, amarlas, disfrutarlas o ser beneficiados por ellas. Es solo tener el corazón para verlo. Si no has nacido de nuevo, esto es imposible. Pero aún el pueblo de Dios
Y el salmista está ahora clamando a Dios, Señor, abre mis ojos para ver. Este sería un excelente versículo para escribir en la tapa de tu devocional o memorizarlo, para que recuerdes que esto que estás por hacer no es un ejercicio académico. Esto es un acto de dependencia en el Señor para que estas palabras puedan ser abiertas delante mío y pueda verlas. No en su interpretación, sino en su valor para mi alma. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 19. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Este versículo podría estar condicionado en parte por el contexto histórico de este salmo. ¿Quién lo escribió? Porque forastero soy en esta tierra podría estar relacionado a una situación puntual del salmista, que está en una condición de estar fuera de su lugar de nacimiento. Y en este caso podría ser Daniel, claramente, ¿no? Daniel no está ahí en su tierra. Pero de hecho yo les dije, podemos pensar en Daniel como un ejercicio para entender el Salmo, pero no estamos seguros realmente quién fue el que lo escribió. Entonces, este forastero soy en la tierra, podemos tomarlo como algo específico, puntual, de un lugar de habitación, o podemos tomarlo en el aspecto más amplio, algo que se aplica a todo ser humano en este mundo, ¿no? Cuando está diciendo forastero soy, lo que está diciendo el autor es lo que dice Spurgeon. Dijo, sea donde sea que un hombre viva, su existencia misma es de carácter transitorio y dependiente de la gracia de Dios. Este es el pensamiento de este hombre. Estoy de paso solamente por esta tierra. A veces el Señor nos recuerda esto, ¿no? Cuando de repente pasa algo que te hace pensar, tu vida es tan frágil, puede cambiar en un instante, puede terminar tu peregrinaje y tu lugar en esta tierra, todo lo que creíste que era tuyo, todo lo que creíste que era seguro, todo para lo cual te estabas esforzando, todo eso se acabó en un instante. Simplemente forasteros en esta tierra. Y él entonces se ve de esta manera, siendo un forastero en esta tierra, siendo una persona que estoy en medio de otro territorio, en medio de territorio enemigo, en medio de circunstancias difíciles, en este peregrinaje, sus mandamientos son su hoja de ruta, son su mapa, son lo que le dan dirección y lo que pone en perspectiva todo lo que él está haciendo. Él no puede pensar en él mismo mirando lo que le rodea, porque esto que le rodea no es su identidad. Él tiene que mirar las Escrituras y tomar de las Escrituras su perspectiva y caminar por este mundo y todo lo que le rodea con sus ojos bien puestos en este mapa que le está guiando. Y por eso entonces no encubras de mí tus mandamientos. Estos mandamientos, las órdenes que tú me das son las que me van a guiar. Yo no me voy a dejar llevar en este camino de peregrinaje por las apariencias transitorias de este mundo, sino que voy a poner mis pies firmemente en este camino de tus mandamientos. Yo voy a hacer todo lo que tú me dices. Y esa va a ser mi vida mientras esté peregrinando. Agrega, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Esta expresión quebrantada es una expresión muy apasionada que muestra un estado de ánimo y una situación interna de mucho estrés. La expresión quebrantado puede ser traducido como aplastada o partida por la mitad, quebrada. Y fíjate cómo lo está usando. Él dice, quebrada, partida, aplastada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo.
Ya vimos antes algunas expresiones del salmista de cuán profundo es el amor que él siente por las Escrituras y por el Señor. Pero vos te das cuenta el extremo al que él está llegando acá. Él está hablando de que de manera continua su alma está en una situación como el estar rasgándose y partiéndose a la hora de desear las Escrituras. Y agrega, no solamente buscándolas en los momentos difíciles. Él dice, tus justos juicios, está quebrantada mi alma de desear tus justos juicios en todo tiempo. En todas circunstancias. Hay momentos en donde vos estás quebrantado, ¿no? En donde el Señor te llevó a ese punto bajo, en donde vos ves que todo colapsa a tu alrededor y entonces vos vas a las Escrituras con desesperación y tu alma se siente así. Señor, por favor, guíame, mostrame qué tengo que hacer. Quiero entender tu palabra, quiero saber cómo responder a esta situación. Estoy en tus manos, tu palabra es mi única esperanza. Vos vas en esa situación. Pero el salmista está diciendo en todo tiempo, esa misma condición trasladada a cada situación. Porque así como vos necesitas desesperadamente la Escritura cuando estás en ese momento de caos y de peligro, la necesitas también cuando estás en el momento cómodo de bendición. Porque en el momento cómodo de bendición, tu corazón está en peligro de desviarse del camino del Señor. Y vos necesitas las Escrituras para que se afirme en la verdad. En momentos de dolor y de confusión la necesitas para que aclare la dirección. Entonces, toda tu vida necesita de los juicios de Dios, las evaluaciones de Dios. Y por eso el salmista está usando estas palabras tan extremas. Quebrantada está mi alma de desearlo todo el tiempo. Un autor, Morrison, dijo así: oh, si nuestros corazones fríos y obstinados fuesen enfervorizados y atraídos por la gracia divina, hasta que estuviésemos a punto de desmayar a causa de nuestro anhelo en todo tiempo de los juicios de nuestro Dios. Oh, si eso fuese a pasar, ¿cuánto cambiarían las cosas en nuestra vida si pensaríamos como el salmista y podríamos decir igual que él? Que nuestro corazón está quebrado y partido y deseando la palabra de Dios a cada momento de esta manera. Qué felices son aquellos corazones que en todo tiempo están llenos de anhelos de estar en comunión con el objeto más grande y glorioso de su amor. Está quebrantada mi alma de desearlo. Versículo 21. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Y acá introduce el salmista esta dificultad. La dificultad el salmista lo atribuye a dos fuentes acá. A uno lo llama los soberbios y a otro son los príncipes, los hombres que están en autoridad y que tienen poder para causar mucho daño. Y acá introduce el primer grupo. Y lo viene uniendo por el contraste que va a hacer con estas personas. Hasta ahora, él nos está hablando de cuál es su pasión por las Escrituras, de cómo él las valora, de cómo él las desea, cómo él las busca, de qué significan para él. Entonces ahora él va a hacer un contraste y va a decir, pero hay otros que no piensan así de la Escritura. Hay otros que son orgullosos. Los llama acá soberbios, y este sería el primer término, y está mostrando la arrogancia y la rebeldía de personas que no valoran la palabra de Dios, ni se sujetan a ella. Este término te puede parecer muy duro, que lo llame de esta manera, soberbios. Y a veces nos resulta muy incómodo que alguien use una palabra así porque pensamos, no es amable esta palabra. Pero el salmista no lo está usando como una expresión despectiva para menospreciar o atacar a esta persona. Él lo está usando como una descripción real.
Esto es lo que hay en el corazón de estas personas y esto es lo que los hace tan distintos al pueblo de Dios. El pueblo de Dios ama la palabra de Dios, se somete a la palabra de Dios, quiere ser guiado por ella apasionadamente. Los soberbios, por el otro lado, son independientes a la autoridad de Dios. Se manejan por sus propios caminos, a su propia manera. Y los llama acá también los malditos. Fíjate cómo la intensidad de los términos que estoy usando está creciendo para referirse a ellos. Primero soberbios y acá malditos. Y de nuevo, no tomes esta palabra como un insulto, no es la intención del autor. Pero lo que está diciendo es que ellos no disfrutan de ninguna de las bendiciones de Dios. Más bien, ellos están bajo el juicio de Dios. Están bajo su maldición. Y está conectando acá la soberbia con la maldición, mostrando que estos son dos hermanos que viven juntos. Porque muchos pasajes conectan esto, ¿no? De cómo la soberbia va a guiar por un mal camino. Y es inevitable, es como una ley natural que el soberbio termine mal, termine con consecuencias, termine con una vida destruida. Esto lo dijo Spurgeon, dice, parece ser una ley de la naturaleza que el hombre soberbio sea un desgraciado. Soberbios malditos. No es una regla absoluta de que todos los soberbios se ve en esta vida que les vaya mal. Porque de hecho el salmista mismo se sorprende de cómo en esta vida muchos de los que rechazan a Dios parece irles bien. Pero los soberbios son malditos. Son malditos porque aunque en esta vida no sean alcanzados por la soberbia y las consecuencias, su juicio no se tarda. Y en la próxima vida va a venir el juicio el cual ellos son merecedores. Quería ver ahí afuera, hay alguien. Y por eso es que arranca el versículo con esto: reprendiste a los soberbios, los malditos. Y está dando por hecho de que Dios va a levantarse en contra de estas personas. Acá la palabra reprender tiene que ver con palabras de confrontación. Y nos hacen pensar en un Dios que se levanta en contra y se vuelve en enemigo de los soberbios. Y que va a decir palabras que van a resonar como trueno, que van a ser palabras de juicio y de confrontación. Estos son los que se desvían de tus mandamientos. Con este versículo, entonces el salmista trae ese contraste. En la vida, el siervo de Dios va a tener este compromiso con la autoridad de la palabra de Dios. Él la va a amar, se va a sujetar a ella, la va a buscar con todo su corazón, pero no todos los corazones están en este punto, ¿no? Entonces va a haber muchos que van a resistir la autoridad de Dios. Ellos se van a desviar de los mandamientos de manera intencional, siguiendo su propio corazón y sus propios deseos. Ellos van a alejarse de Dios y alejarse de su autoridad. Y en esa soberbia ellos van a caer bajo la maldición de Dios y bajo el juicio de Dios, ya sea en esta vida o en la venidera. Y entonces el salmista está dando por hecho que esto va a pasar. Y frente a esto ahora va a ser una transición. El salmo podría dividirse en dos secciones. Esta primera sección, él establece su compromiso con la palabra y muestra el contraste con estas personas que no se someten a la palabra. Y ahora va a ser una transición para hablar de cómo él va a responder a estas personas que ahora se están volviendo en enemigos y que están trayendo dolor y están buscando su vida. Y él va a decir lo siguiente, versículo 22. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Esta expresión, aparta de mí, el oprobio y el menosprecio, esto es lo que estos hombres orgullosos están haciendo con él.
Y esta expresión aparta de mí es como si esto se ha vuelto sobre el salmista una gran carga pesada que está sobre su cabeza. Y él está usando un término que significa hacer rodar o hacer girar, como diciendo, Señor, haz rodar y sacar de encima mío el peso que representa el menosprecio de estos que no se humillan delante de tu palabra. El menosprecio es la actitud característica de los impíos. En Proverbios 18:3 dice así, Proverbios 18:3. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Es característico del impío menospreciar, porque él es por naturaleza soberbio. Y esa soberbia le hace verse a él mismo por sobre todos los demás. Y él no tiene amor, no está pensando en otros, entonces él no va a medir sus palabras y cuidar de no traer tropiezo a otro. Él de una forma totalmente imprudente y desatendida, él va a decir lo que piensa y él va a maltratar a personas. Él va a sembrar difamación. Él no va a pensar que sus palabras tienen el poder para destruir. Él las va a decir de forma libre y esta difamación va a ser colocada sobre la cabeza del justo como una gran carga que está afectando su vida, está afectando su entorno, está afectando su ministerio, está afectando sus actividades. Y esto es propio del incrédulo. Cuando viene el impío, viene entonces el menosprecio. Y cuando el incrédulo menosprecia, ¿sobre quién apunta? ¿A quién va a atacar con el menosprecio? El Salmo 31:18 dice así: enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Esto ha sido así desde el comienzo y no va a cambiar en tu época. A medida que vos empieces a servir al Señor y te aferres a la palabra de Dios y quieras defender la verdad de la palabra de Dios y exhortes al pueblo de Dios con la verdad de Dios y hables de las doctrinas bíblicas tal como aparecen en las Escrituras, van a aparecer las voces de los soberbios. Las voces de los soberbios que con labios mentirosos van a hablar contra el justo cosas duras y soberbias y menosprecio. Esto es propio de la naturaleza del ministerio. No lo vas a poder evitar. Esto va a venir una y otra vez. Internamente de miembros de tu iglesia, externamente de otros que están dentro del mundo evangélico y cristiano, pero que con menosprecio y soberbia van a hablar de esta manera. Y lo que hace el salmista y lo que han hecho los hombres de Dios es clamar a Dios por misericordia frente a esta situación. En el Salmo 123, versículo 3 y 4, dice: ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. ¿Viste esa expresión de los que están en holgura? ¿Sabes quién menosprecia? Al justo, el que se siente seguro, el que se siente poderoso, el que se siente yo no necesito de los demás, así que puedo destruirlos, puedo destruir sus ministerios, puedo destruir su reputación, puedo sembrar mentiras en cuanto a ellos y difamarlos. Total que son una cucaracha que será aplastada, solo eso, no es más que eso. Y entonces el salmista pide misericordia. Señor, estas personas están queriendo hacer daño, están queriendo destruir. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio. Y agrega: porque tus mandamientos he guardado.
Esta expresión porque es dada por el traductor a la hora de interpretar la forma en la que el salmista está construyendo la expresión. Pero es más bien conceptual que gramatical, ¿no? Entonces, este porque tus mandamientos he guardado, más bien podríamos tomarlo como un compromiso de este salmista, en el que él está diciendo, me están odiando por mi compromiso con tu palabra. Me están odiando por hacerla el tesoro de mi alma. Me están odiando por defenderla con todo mi corazón. Pero aún así, yo no voy a retroceder ni un centímetro. Mi compromiso es guardar tus testimonios. Por eso busco tu misericordia, quita la carga de sobre mí. Yo voy a seguir honrando tu verdad. Voy a seguir predicando tu palabra. ¿Estás listo para decidir eso? Esa decisión la vas a tener que tomar muchas veces. Porque la presión va a venir. Y mira cómo sigue. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Esto no es cualquier persona. Son los que tienen poder para hacer mucho daño. Son personas que tienen autoridad, son personas que tienen recursos, son personas que otros les siguen. Son príncipes. La palabra príncipe puede referirse a gobernantes o a cualquier persona en un lugar de poder y autoridad. Príncipes. Pero lo asombroso de este próximo versículo es cómo va a reaccionar este salmista. La reacción de él es algo totalmente sobrenatural. Es algo que Dios está produciendo en él y es algo que Dios puede producir en nuestras vidas también. Porque en el mismo momento que estos hombres están reunidos alrededor de una mesa, charlando cómo van a destruir mi vida, porque yo estoy predicando con fidelidad la palabra de Dios, y yo sabiendo de que ellos están planeándolo, aplastarme como una cucaracha, poniendo un peso que me destruya, ¿qué va a hacer el corazón del salmista? ¿Va a desesperar? ¿Va a hundirse en un pozo depresivo? ¿Va a tener lástima de sí mismo y decir, Señor, ¿por qué todo lo que quería era hacer el bien y mira cómo estoy ahora? ¿Va a cuestionar a Dios? O como veíamos el domingo en el culto acá en San Justo, ¿va a ser Cristo un tropiezo para él? ¿Se va a decepcionar de Cristo? Y va a decir, tanto hice para el Señor y mira cómo me tratan. ¿Va a dudar de su llamado? ¿Va a volver atrás? ¿Y va a entregarse? Claro que no. Claro que no, ni por un instante. Príncipes se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo este hombre? Está diciendo, todos los planes que ellos están haciendo para aniquilarme no merecen ni 5 minutos de mi atención. Déjalos que planeen, que hablen, que digan, que difamen, que hagan todo lo que quieran. Yo, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a ir a mi habitación y voy a abrir mi Biblia y voy a sentarme a estudiarla, como siempre lo hice. Eso es lo que voy a hacer. Voy a poner toda mi atención en las Escrituras y voy a meditar en tus estatutos. Mi mente no va a darle ni un poquito de tiempo a estos pensamientos. Toda mi mente va a estar consagrada solamente a seguir llenándose de la verdad. Seguir buscando honrar a Dios. Eso es todo lo que anhelo. Esto es tremendo, que un hombre pueda actuar de esta manera y tener esta clase de aplomo, de paz en su vida y dejar que todo el mundo se levante contra él y él estar tranquilo con su Biblia abierta, estudiándola para pararse de nuevo y predicarla con fidelidad. Y agrega el versículo 24 para terminar, pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Aún frente al rostro de estos poderosos enemigos que actúan en subversión y rebeldía, él encuentra su consuelo en los recursos divinos. Ellos son su delicia. Él va ahí
Y cuando está con la Biblia, abriéndola, estudiándola, el Señor aquieta su corazón. Trae paz, trae gozo, más que el de cualquier persona y cualquier afirmación y cualquier logro. Todo eso queda a un lado. La Escritura es el tesoro. Y este hombre está disfrutándolo. Y no solamente son su deleite, sino que son mis consejeros. Como si estaría personificando la Escritura y diciendo, ellos son las personas con las que yo dialogo. Son los consejeros que me van a guiar para que yo pueda responder a esta situación. Fíjate la reacción de este hombre cuando todos están hablando mal contra él. No fue levantarse y defenderse. No fue salir y contraatacar, sino que fue ir y encerrarse y leer su Biblia. ¿Y por qué va a leer su Biblia? Porque la Biblia es como su consejo pastoral. Es como el grupo con el que él se sienta y va escuchando todos los consejos y se va preparando para actuar. Va a haber un momento para actuar. Pero él no puede actuar hasta no tener la sabiduría que viene solamente de la palabra. Y la palabra es suficiente para guiarte en cualquier situación. Vos entendés que el ministerio se va a poner difícil. Tal vez puedes aceptarlo, pero no sabes todavía cuán difícil se puede poner. Pero quiero decirte, la Escritura es lo que vos necesitas. En medio de la soberbia y el ataque, la Escritura te va a guiar, te va a dar el consejo necesario. Entonces, cuando todo el mundo esté en tu contra, anda a tu habitación, abrí la Biblia, deleitate en ella y busca la sabiduría de Dios. Y el Señor va a sostenerte y guiarte hasta el final. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Es realmente un tesoro para nosotros. Si entenderíamos cuán valiosa es, sentiríamos el dolor que sentía el salmista para buscarla, para conocerla, para entenderla, para vivirla. Déjanos ver. Abre nuestros ojos. Muéstranos las maravillas de tu ley. Y vamos a andar en ese camino el resto de nuestra vida para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.